Hola amigos de Custom México, nuevamente bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí con mi amigo Sergio Sandoval, que nos va a presumir su colección. Y pues bueno, como pueden ver, la colección es abundante. Platícanos, Sergio, ¿cuántos coches tienes en tu colección? Hola Toño, ¿qué tal? Bueno, la verdad, mira, no los he contado, pero sí tenemos poquitos más de 1500, yo creo, dentro de la colección, ya de la colección, porque los que llegan adicionales, pues ahí se van uniendo, pero no los cuento. Lo que es la colección, unos 1500. No, pues es una colección bastante grande, Sergio. La verdad es que tienes cosas muy bonitas. Ahora sí que va a ser muy difícil esta pregunta, pero ¿cuál es tu coche favorito? Así que nos digas, este sí es el que más me mata, el que no vendería, el que me lo quedaría por siempre. Bueno, realmente no está aquí, está allá, es de los Ferrari. Sí tengo un favorito, obviamente no lo vendería. Ahorita más adelante lo presumimos allá de aquel lado. Si me preguntaras de estos, pues tengo varios, pero yo creo que uno de los que no vendería, yo creo que sería mira, este Aston Martin. Me gusta mucho, en este caso, es un auto de Le Mans, no lo vendería. Aquí lo puedes ver, es más, vamos a sacarlo. Aquí lo tienes. Muy bien. Sí, no lo vendería simplemente por el gusto. Me gusta mucho el carro. Obviamente tiene su historia, Le Mans, bla, 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 pero sí es un carro muy bonito, en formas muy puras, muy aerodinámico, buen diseño, todo lo tiene. Realmente está increíble, es una pieza muy bonita. ¿De dónde lo conseguiste? Fíjate, curiosamente lo mandé traer de Japón, porque allá lo encontré y no salió caro, realmente va a costar unos 200 pesos la pieza, o en eso me salió. El precio a veces es relativo, ¿no? Porque encuentras piezas muy baratas, pero para conseguirlas te gastas un dineral, y eso es lo que realmente al final le pone la sal y la pimienta a la colección. Es correcto, yo creo que para un coleccionista es muy padre cuando consigues una pieza a muy buen precio y te das cuenta que te llena, que te gusta mucho, ¿no? Que es lo mejor que pudiste haber encontrado, ¿no? Sí, así es, porque puedes encontrar piezas, te lo voy a decir, en el tianguis de 5 pesos y te tardaste 3 años para encontrarla, ¿no? Y ya ese día dices, no hombre, ya se me hizo el mes completo o el año, la que yo buscaba, y la encontré. Pues qué bonita pieza, Sergio, de verdad está muy padre. Pues bueno, vamos a ver más parte de tu colección, ¿nos invitas? Sí, adelante, claro. Estos que estamos viendo aquí son pues prácticamente exóticos dentro de lo que es el evento del día de hoy. Podemos ver algunos Aston Martin que están aquí, algunos muy raros, como puede ser este es un Aston Martin Lagonda, muy raro, de los años 70s, 80s, con mucho diseño en su época, pero pues no pegó mucho. Ya actualmente hay otros modelos más padres, como también dentro de Aston Martin puedes ver los de James Bond. Aquí están, ¿no? Los clásicos de las películas. También podemos ver aquí algunos Bentley que son muy exóticos, para gente que de veras sí no tienen que gastar unos 5 o 6 millones de pesos, si no es que más. Algunos otros pequeños exóticos deportivos, como pueden ser los Alfas 4C y el 8, ya modificados por un servidor. También podemos ver un Pagani, los Koenigsegg, también ahí hacen buena mancuerna en los deportivos. Son muy buscadas.
verdad es que yo nunca había visto uno así. Pues Son difíciles, ¿no? sí, son difíciles de conseguir, pero no tanto, porque ahorita ya los encuentras en algunos centros comerciales a un precio bastante accesible, ¿sí? Recordemos que no todos son los Hot Wheels o los Matchbox de 15 a 20 pesos. Hay un poquito más caros con mejor calidad y mejor acabado. Cabe señalar, amigos, que Sergio también es customizador, hace piezas muy padres. Estamos aquí viendo las que ya realizó. Cuando llegué a Querétaro fue de los primeros que me recibió. Por cierto, muchas gracias. De nada. Y pues bueno, son piezas muy bonitas. Pues bueno, vemos que acá tienes más. Llegamos a la sección estelar del evento. Aquí hasta te pones chinitos al ver estas piezas. Puro Ferrari. Sí, Realmente. puro Ferrari. Hace rato atrás de cámara estábamos platicando de que con esta colección te podrías comprar un coche tranquilamente. Entonces, son piezas muy padres, muy coleccionables. Platícanos cómo te hiciste de todas estas piezas. Así es, mira, pues ya tenemos prácticamente más de 3 décadas con la colección y nos hemos hecho de ellas, obviamente en los últimos, ¿qué te platico? 15 años sobre todo ha crecido muchísimo la colección y también los amigos que se han preocupado algunos por, oye, no lo tienes, te lo paso, te lo conseguí, mira, yo vi uno por allá para que vayas y lo compres, y de a poco en poco realmente no se siente, pero pues es un vicio bonito, ¿no? Que podemos disfrutar. Pues muy buenas piezas. Supongo que aquí tenemos tu pieza favorita. Así es, sí, déjame la busco, ¿dónde quedó? No la ubico ahorita, por aquí está perdida en algún lado de la exhibición. Vean este Ferrari, llama mucho la atención. Es una escala muy pequeña. ¿Qué escala es? Esa es escala 1.87, sí. ¿Cómo lo conseguiste? Ese se lo compré aquí a un compañero que incluso hasta me dijo, te lo guardo porque ya sabía yo que tú eres Ferrari. Y entonces me lo guardó. ¿Este es Hot Wheels? Sí, es un Hot Wheels, puedes agarrarlo, puedes sacarlo, no hay ningún problema. Vamos a tomarlo. Entonces, si quieres tú, para que nos lo presumas. Estaba viendo que trae la banderita de Hot Wheels. Sí, y es un Hot Wheels, mira, déjamele. Está padrísimo. Sí. Está bien. Sí, es una pieza un poquito rara por la escala, que aquí en México pues no salió, y si salió fue en tiendas muy exclusivas. Yo lo conseguí aquí, un compañero nos lo hizo llegar. Está muy bonito, y es una caja extraña. Bueno, es como que muy raro, la verdad es que no lo había visto nunca. Sí. Muy bonita pieza. La colección de Ferrari, estamos hablando que es inmensa. Yo nunca he visto una tan grande. Bien que hemos recorrido varias partes. Y te voy a decir algo, no encuentro mi pieza. Ahí está. Es el Ferrari, ese que estás apuntando. Ese. Platícanos por qué es tu favorita. Ese es ahorita déjame te lo enseño cómo estaba originalmente. Esa pieza estaba así como que ves aquí. Esa pieza estaba en un estado deplorable, ese carro, y lo modificamos y lo dejamos rojo, obviamente por ser Ferrari, y le cambiamos llantas, lo personalizamos un poco, pero fue de mis primeros custom terminados así completamente a mi gusto. Eso es importante, cuando Sí. tú lo realizas, cuando tú haces estas modificaciones y te quedan a tu gusto, yo creo que son para toda la vida y son de los que le dejas a tus hijos, a tus nietos, no sé, son piezas muy especiales. Sí, así es. No le hice nada de especial, simplemente lo pintamos de rojo con algunos detalles. Por ejemplo, se le puso el caballito del frente. Si lo puedes tomar para que lo veas. Mira, te lo puedo presumir un poquito el frente. Lo hicimos pues relativamente a detalle de un original. Puedes ver el vidrio, estaba roto y sigue roto porque lo encontramos, te digo, en un tianguis todo deshecho, y pues ya el carro ahí está. Sí. Muy bonito, y yo también coincido contigo, hay piezas que sí nos gusta restaurar, pero los dejamos así con detalles que nos recuerdan el momento en que lo encontramos. Sí. Este es de esas piezas, ¿no? Y es de mis piezas favoritas o mi pieza favorita. Muy bonito. A pesar de que tenemos, pues todos son favoritos, siempre hay uno especial, ¿no? Vamos a hacer un paneo a las piezas. Aquí hay puro Ferrari, la verdad es que son piezas increíbles. Estoy maravillado con esta colección de Ferrari. Y pues bueno, no termina ahí, no crean que solo es esta parte, ¿no? Voy a hacer un paneo y por acá siguen más Ferraris.
Entonces, realmente es una colección muy valiosa en cuanto, yo no digo en cuanto a dinero, sino en cuanto a precio. Creo que son piezas muy padres. Habíamos platicado de dónde sale Ferrari y de todo esto. Aquí te comentaba hace rato una pequeña semblanza de qué es Ferrari. Aquí lo puedes ver, lo estás viendo en cámaras. ¿Quién fue Ferrari? ¿Qué se le ocurrió? ¿Por qué lo hizo? Todo eso podemos verlo en libros, en películas, en documentales, pero pues aquí te hice una pequeña semblanza, ¿no? De dónde sale su nombre, de dónde sale el escudo. El escudo es bien importante porque nos dicen que se parece al que trae Porsche en sus carros. Sí, efectivamente se parece, es de la región. Ferrari le cambia algunas cosas y lo hace propio. Le cambia los colores y lo hace el ícono legendario que es el cabalino rampante, ¿no? Cabalino rampante. El color rojo. No entendemos a veces de dónde sale el color rojo de Ferrari. Sale de las competencias, pero no creas que fue una idea de Ferrari, de Enzo, sino fue porque se le pusieron el color rojo a Italia. Y él lo tomó como el representativo de Italia a nivel mundial y sigue siendo así. Más adelante podemos ver los autos, qué autos son representativos. Ahí una extracción de algunos cuantos carros famosos de Ferrari. Los colores rojos también son determinantes en esos carros, tanto desde el primero como hasta el último gran Ferrari, que viene siendo la Ferrari, el ícono actual de Ferrari, ¿no? Más adelante tenemos los pilotos. ¿Quiénes fueron los primeros pilotos? Ferrari tuvo infinidad de pilotos, son muchísimos. Estos son algunos de los más conocidos, de los que hicieron historia, ya sea campeones o no, o que hicieron historia en cuanto a sus vueltas, en cuanto a su disposición en la pista. Por ahí vemos dos nombres mexicanos, Pedro y Ricardo Rodríguez. Los dos corrieron, uno para Porsche y Ferrari y el otro nada más para Ferrari, y pues lamentablemente murieron a bordo de vehículos de las marcas en cuestión, ¿sí? Actualmente pues conocemos la historia de Sebastian Vettel, Kimi, Felipe Massa, Schumacher, etcétera, y de sus distintas carreras y ganadas dentro de toda la historia de Ferrari. Sergio, pues muchas gracias por mostrarnos tu colección. Gracias a ti, Toño, ya sabes, aquí estamos. Bueno, amigos, pues seguimos hablando de Ferrari. Me encontré con un amigo aquí, se llama Rafael. Rafael también tiene una colección bien importante de Ferrari, muy padre. Entonces, amigos, pues vamos a ver qué nos puede platicar Rafael de su colección. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, tío. Platícanos, ¿cuántos coches tienes en tu colección, amigo? Más o menos. Mira, aproximadamente son unos que serán como 450 autos, no de solamente escalas pequeñas, y también, como pueden apreciar, escala más mayor, pues le llama 1.43, 1.18, 1.24, depende del tipo de escala, pero sí más o menos unas aproximadamente 350, 400 piezas. Muy buen número, ¿eh? Y supongo que tienes de varios modelos. ¿Cuál es tu modelo favorito? ¿Cuál es tu Ferrari favorito que digas, por este sí no lo vendo, este sí no Fíjate que hace que será como año y medio me llegó una pieza que bastante me llamó la atención. Es una que vamos a ver a continuación. Es especial, esta es un Fórmula 1 de Michael Schumacher del 2001-2002 aproximadamente. No he visto en existencia actualmente en venta o así en páginas web, pero es una de las piezas que más me llamó la atención. Está hermoso, está muy padre, ¿eh?
Sí, es increíble, muy muy increíble. O sea, no es ni custom ni nada, o sea, es así. Se ve increíble. ¿El capelo es original? Sí, el capelo es original. Sí, 100% Hot Wheels. Hasta eso, investigando, me enteré que es de una convención que salió en Estados Unidos. Por lo mismo que trae la bandera de Estados Unidos. Y pues obviamente es el piloto de Michael Schumacher. O sea, es un auto bastante curioso y para los fanáticos de Ferrari y Michael Schumacher, pues es lo mejor. Sí, no, ya. Está increíble, también se ha convertido en una de mis favoritas. Sí. Para un coleccionista es muy difícil seleccionar una pieza como favoritas porque todos nos gustan. Sí. Pero bueno, tienes piezas increíbles. La verdad es que es una colección bastante completa. Vemos que te gustan más que las que son así como de la fórmula, ¿no? Ahorita me he estado yendo a lo que es la sección de Fórmula 1. Porque a pesar de que ya, ¿qué será? 2 años que regresó después de 1985, 86, que dejó la Fórmula 1 de venir para acá, nuevamente está aquí y lo estamos dando con un buen recibimiento y que nos llama la atención a todos los mexicanos, que es lo más importante. Para la gente que nos ve de otros países, como comenta, regresó la Fórmula 1 a México y se ha convertido en una de las plazas más importantes. A nivel internacional se ha hablado muy bien de las veces que ha venido. Es uno de los eventos más esperados a nivel mundial, puedo decir. Y pues bueno, eso se debe a que México, los mexicanos somos muy cordiales con todos los invitados y tratamos de dar lo mejor siempre, ¿no? Platícanos de esta pieza, mi estimado. Bueno, esta es una pieza de un amigo que se llama Juan Francisco Álvarez. Él nos apoyó en traerla por aquí. Es una pieza que vale la pena verla. Se le pueden cambiar las llantas, se le puede mover lo que son los ejes. Es una pieza que rara vez la vamos a poder ver. Está increíble, está muy bonita. ¿Sabes de dónde proviene? No sabría decirte. Ahora sí que lamentablemente tengo muy escaso la información de la pieza, pero es una pieza muy increíble. Muy bonita, Bueno, te agradecemos mucho el tiempo. Tienes una colección increíble. Tienes piezas que no habíamos podido ver. Pues bueno, viva Ferrari, ¿no? Realmente que tiene sí, increíbles autos. Y pues para toda la gente que colecciona Ferrari, des una vuelta por aquí. Amigo Rafael, por favor, para que vean su colección, de verdad les va a gustar. Tiene cosas impresionantes, tiene cosas increíbles. Pues bueno, amigos, vamos a seguir viendo por aquí. Rafael, te agradecemos mucho el tiempo. No, muchísimas gracias. Bienvenida a Cosmo México. Gracias, muchísimas gracias. Pues gracias, ¿no? No, muchísimas gracias. Pues bueno, esto es lo que hace la magia del coleccionismo, ¿no? Tener amigos, coleccionar, tener tesoros. Hay una sección que se llama Tesoros Escondidos. Estos son tesoros. Pues bueno, amigos, gracias por estar con nosotros en el canal. Recuerden que esto es Custom México. Nos vemos en la siguiente. Bye.